control de flujo o flow control en la capa de transporte en TCP. Bueno, vamos a ver el control de flujo, cómo funciona en particular en la capa de transporte de TCP. Vimos anteriormente que TCP era un protocolo de transporte que ofrecía varios servicios. Vimos en particular, en detalle, uno de los servicios que era el control de errores. El control de errores era un mecanismo protocolar, era un algoritmo que le permitía a TCP recuperarse de los problemas que puede tener la red. ¿Sí? Habíamos dicho que TCP se montaba sobre IP, que era un protocolo no confiable, por lo tanto podíamos tener errores en los segmentos que transmitía. ¿Cuáles eran los errores? Bueno, que lleguen fuera de orden, que lleguen desordenados, que se pierdan, que se corrompan, o sea, de alguna manera los unos y los ceros del contenido se cambien por otro valor, ¿sí? Por otro cero por otro uno, ¿no? Que lleguen duplicados. Bueno, todos los errores que podíamos tener en la red, el control de errores iba a encargar de solucionarlos, ¿sí? De un lado tenemos un stream de datos ordenado, que ese stream de datos que se está mandando, ¿sí? Tiene que llegar, tiene que armarse del otro lado de forma ordenada. ¿Bien? Es mantener ese mismo stream de datos de un lado que del otro lado. ¿Sí? Entonces el objetivo era recuperarse de los problemas que yo podía tener en la red. Y era un mecanismo que se producía de forma end-to-end. ¿Sí? En principio, TCP es un protocolo que funciona en los extremos. Los nodos intermedios no participan. ¿Sí? Y es un poco el principio que tiene la arquitectura de Internet o el TCP/IP. Tratar de mantener en los extremos la inteligencia y de alguna manera en la red solamente el músculo. El músculo de alguna manera sería hacer tareas más sencillas, pero mayor cantidad de tareas. El caso de IP. ¿Sí? O sea, la inteligencia ponerlo solo en los extremos, donde tengo las aplicaciones, donde tengo TCP, y la red de alguna manera tener mayor capacidad de procesamiento haciendo tareas más sencillas. ¿Sí? Ese sería un poco el principio end-to-end que trata de buscar TCP/IP o el stack TCP/IP, que a veces no se cumple. Bueno, el control de flujo es otro de los servicios que vamos a encontrar en TCP. ¿Sí? El control de flujo es también un mecanismo protocolar, ¿sí? Va a ser parte de otro algoritmo que va a estar combinado con el algoritmo de control de errores, con el mecanismo de control de errores, pero que busca no recuperarse de los errores, sino busca permitir que el receptor controle la tasa de transmisión, ¿sí? A la cual le envían. ¿Esto qué sentido tiene? Bueno, justamente el sentido que tiene es que tanto el receptor como el transmisor van a tener buffers, ¿sí? El transmisor va a tener un buffer de transmisión, el receptor va a tener un buffer de recepción. En realidad van a tener ambos buffers porque va a ser full duplex. Para simplificarlo lo vamos a ver en forma al duplex o simplex, donde el transmisor de alguna manera puede enviar a una capacidad determinada, justamente va a estar relacionada con el tamaño de la ventana que teníamos, ¿sí? Pero ese tamaño ahora va a estar regulado por la capacidad que tiene el receptor de recibir, por la capacidad que tiene el receptor de procesar y almacenar en el buffer, ¿sí? Entonces, como que de alguna manera ya el transmisor no va a poder enviar a la ventana que quiera, ¿no? O sea, la ventana no va a estar solamente regulada, como vimos en un momento, por el delay y el bandwidth que voy a tener en la red, sino también va a estar regulada justamente por el buffer de recepción, la capacidad del buffer de recepción. Justamente el objetivo de esto es prevenir que el emisor sobrecargue al receptor, ¿sí? Entonces, si el transmisor y el emisor sobrecarga al receptor, esos buffers llegan al receptor, el receptor en un momento no va a tener para procesarlos, va a tener que almacenar el buffer de recepción, en un momento el buffer es finito, se va a llenar y se van a descartar, por lo tanto se van a tener que retransmitir y vamos a hacer un mal uso de la red, transmitiendo datos o retransmitiendo datos sin necesidad, si el receptor no podría haber avisado que de alguna forma tenía el buffer lleno, ¿sí? Vimos que el control de errores se hacía a través de un mecanismo llamado ARQ, vimos que lo hacíamos con GoBackN, teníamos esa ventana. Bueno, esa ventana que teníamos de alguna manera solamente era una ventana para hacer más eficiente el control de errores, ¿sí? Pero de alguna manera no servía para hacer el control de flujo,
porque de alguna forma yo no tenía un mecanismo para decir que me deje de enviar del otro lado, porque uno se le podía ocurrir, bueno, ¿cómo yo hago que del otro lado deje de enviar datos? Bueno, yo podía no confirmar los datos, pero en realidad eso no haría que deje de enviar datos. Eso lo que haría es hacer que del lado del transmisor retransmita, ¿sí? Por lo tanto, así como está definido, el control de errores nos sirve para hacer control de flujo. El control de flujo se podría hacer con otros mecanismos, por ejemplo, con un tipo de acknowledge especial, que no es el caso de TCP, pero por ejemplo había protocolos, como es el caso de la B, que era parte de X25, que tenía un acknowledge tradicional que se llamaba receive ready, ¿sí? Que de alguna manera confirmaba datos de la misma forma que lo hace el acknowledge de TCP, de forma similar. Y luego teníamos un acknowledge que era receive not ready. Un receive not ready era un mecanismo para poder confirmar los datos, pero indicarle al transmisor, al emisor, que deje de enviar datos por un tiempo. Luego, a través de un mecanismo de pooling, algún mecanismo entre el transmisor y el receptor, nuevamente se van a poner de acuerdo cuando iban a volver a enviar, ¿sí? Se necesitaba un acknowledge especial, un receive not ready, un acknowledge especial. Eso no lo tengo en TCP. En TCP lo que tengo es una ventana dinámica. Si la ventana dinámica de alguna manera es más inteligente, porque en realidad lo que me va a reflejar es cuál es el espacio que hay en el extremo del receptor, en el buffer de recepción, ¿sí? Como vimos, el control de errores no solamente se podía hacer en la capa de transporte, como mencionamos, ¿sí? Primero estudiamos en forma genérica y luego lo estudiamos en el caso particular de TCP. El control de flujo sucede exactamente lo mismo. El control del flujo no es exclusivo de la capa de transporte. Si bien también lo vamos a estudiar en TCP, en la capa de transporte no es exclusivo. Por ejemplo, podemos mencionar los mensajes de receive not ready y los mensajes de receive ready, que eran de X25 de la B, ¿sí? Que era capa de enlace y capa de red. O podemos mencionar en Ethernet o Ethernet. Ethernet de alguna manera tiene tramas especiales para hacer control de flujo, por ejemplo, entre el switch y un dispositivo, donde el switch le puede indicar al dispositivo con un mensaje especial, un mensaje de pausa, diciéndole por cuánto tiempo pare de enviarle datos, ¿sí? Sería otro mecanismo de control de flujo que lo encontramos, por ejemplo, en la capa de enlace en Ethernet. ¿Bien? Bueno, volvamos ahora nuevamente al control de flujo en TCP, ¿sí? Entonces la capacidad mínima que vamos a tener para transmitir va a tener que ver entonces con el tamaño de la ventana seteada para el tema del control de errores, que tenía que ver con el bandwidth delay product, y el tamaño de alguna manera del buffer de recepción. Más de alguna manera, eso es el control de flujo, ¿no? El buffer de recepción. Más de alguna manera después le vamos a agregar, ¿sí?, la capacidad de transmisión, de transporte de datos que tiene la red, que eso es la congestión. El mínimo de estos parámetros va a ser cuál va a ser la capacidad de envío que voy a tener. Gráficamente podemos verlo de la siguiente manera, ¿no? El control de flujo, ¿sí?, tiene que ver que este buffer de transmisión esté de alguna manera sincronizado con el buffer de recepción. O sea, de alguna forma el emisor tiene que saber qué espacio tiene el receptor para que él sepa cuántos datos le puede enviar sin sobrecargar al receptor en tiempo de procesamiento o en tiempo de almacenamiento, o en almacenamiento, ¿no? O sea, el receptor, si no lee la aplicación, bueno, este buffer se va a llenar. Entonces, esto es una frase para tener en cuenta, ¿no? Que el segmento haya sido confirmado no significa que haya sido leído por la aplicación. Significa que está en el buffer de recepción, está acá, y está en orden. Del buffer de transmisión lo podría descartar, ¿sí? Ya llegó bien acá, ya lo pude descartar, podía hacer lugar al nuevo espacio dado por la ventana para poder mandar. Pero si está acá, de alguna manera tengo que tener en cuenta que si sigo enviando, en algún momento esto se puede llenar. Entonces, probablemente yo tengo que también regular cuánto le puedo mandar, porque si sigo mandando y se llena esto, ¿sí?, en un momento no voy a poder mandar más datos porque los datos no van a tener lugar donde almacenarse en el lado del receptor. ¿Sí?
Bueno, vimos que teníamos los timers de retransmisiones, ¿sí? Si detecta errores, se descartaban, ¿sí? Todo esto es de control de errores, ¿no? Es un repaso de control de errores. Los segmentos fuera de orden se podían llegar a almacenar en el buffer de recepción, pero no se confirmaban, ¿sí? Salvo que esté con selectivo repeat. Con GoBackN se pueden manejar los ACK de forma acumulativos. El tema de los timers habíamos comentado que era costoso manejar un timer por cada segmento, entonces manejaba un timer para el segmento más viejo enviado y no confirmado. Esto es por cada conexión, ¿sí? No es que hay un timer para todas las conexiones, sino por cada conexión manejo un timer en particular, el timer de retransmisión, que va a estar asociado al segmento más viejo aún no confirmado. Cuando se confirma se reiniciaba un nuevo timer. ¿Sí? Bueno, después había una forma de no dejarle tanto tiempo el segundo segmento más viejo que se envió, entonces poder ajustarlo de forma más adecuada para que el tiempo que le doy no sea tan grande para el segundo segmento, ¿sí? Cuando se confirma, ¿no? Y bueno, si vencía, se retransmitía y había que reajustar el timer de retransmisión, ¿sí? Con un backoff. El backoff de alguna manera deciría, bueno, a ver hasta cuánto lo subo. O sea, si se perdió con este timer, bueno, probablemente tengo que dar más tiempo. Entonces podría duplicarlo, ¿sí? Y habíamos visto que, bueno, cuál es el timer de retransmisión se calculaba en base a un round trip time estimado. ¿Sí? Un round trip time estimado de alguna manera era la forma de poder saber cuál era el tiempo de ida y vuelta que tenía en la red, más el tiempo de procesamiento, de forma dinámica, porque las condiciones de la red podían ir cambiando. Entonces, bueno, vimos que manejando un algoritmo, que era el algoritmo Karm, podíamos calcularlo de forma un promedio pesado, ¿sí? Y teníamos la ayuda del timestamping que me permitía en los encabezados, en la parte opcional de TCP, poder calcularlo de forma más eficiente, ¿sí? Y de forma más accurate, más cercana al valor real. ¿Bien? Bueno, gráficamente entonces dijimos que el control de flujo trata de mostrar cuál es de forma dinámica y cuál es el espacio que tiene el receptor acá. ¿Por qué de forma dinámica? Bueno, porque los datos van fluyendo y se va llenando. Entonces el receptor me va a poder ir confirmando y me va a poder ir diciendo cuánto espacio tiene en su buffer de recepción para que el emisor pueda saber ajustar qué capacidad puede mandar hacia el otro extremo.